Para ti, que te quieres sentir perdonado, esto es Hablando con Dios podcast. Bueno, siempre comienzo con un ¿cómo estás? Porque me encanta saber cómo estás. Tú sabes que nos puedes escribir en el podcast, en Spotify o también nos puedes escribir en YouTube, en Hablando con Dios podcast, en our channel, en nuestro canal. Bueno, espero que estés muy bien. Espero que estés feliz y si no estás feliz, espero que sepas que sea lo que sea que estés pasando, es temporal, que no estás solo, que Dios está contigo, que cuando decimos que Dios está contigo, no es solamente, una frase y ya. Dios está contigo cuando miras el cielo, cuando ves las aves volar, cuando sientes el viento de los árboles, cuando sientes la luz del sol, cuando comes esa comida que tanto te gusta, cuando tomas agua y sientes satisfacción, cuando te bañas y sientes el agua correr por todo tu cuerpo y sientes que estás en paz, cuando descansas y realmente te levantas tranquilo, sabiendo que empiezas un nuevo día sin saber qué va a pasar, pero estás agradecido de que al menos abriste tus ojos. Dios está en esos pequeños detalles y quiero que lo recuerdes porque a veces lo tomamos por sentado. Y bueno, ¿por qué te quieres sentir perdonado? ¿Qué hiciste? Cuéntame. No, mentiras. Yo creo que a todos nos pasa. A mí me pasa muchísimo y creo que a ti también. Muchas veces sentimos esa sensación, valga la redundancia, en donde es esa culpa interna de que yo no merezco tener, yo no merezco ser, yo no merezco hacer, porque cometí este pecado, porque hice esto en el pasado. Y qué fácil es sentirnos de esa manera, cuando inclusive Dios nos dice over and over again, nos dice una y otra vez que Él ya nos perdonó, que Él vino al mundo a decirnos, vengan, yo sé que ustedes, no hay manera de que ustedes paguen por sus pecados, entonces yo voy a pagar por sus pecados, ustedes voy a morir por ustedes para que tengamos una relación constante, para que puedan tener una relación con Dios y para que todo pueda estar de la manera y la voluntad que Dios quería que fuera. Pero eso es muy fácil decirlo, ¿cierto? Pero cuando tú sientes eso acá en tu corazoncito y te sientes indigno y sientes que por más que intentas, igual vuelves a caer en el mismo pecado, vuelves a caer en el mismo error, tú dices, ¿para qué? ¿Cierto? A mí me pasó. Hoy en la mañana dije, como que uno ya cae en esa rutina de que, pues, ¿para qué? Yo ya sé que Dios me perdonó, yo ya sé que yo voy a estar bien, pero igual me siento mal, pero igual siento esta cosita acá en el corazón. No sé si te pasa a ti. Y si te pasa eso a ti, está bien que te sientas de esa manera porque es imposible ser perfectos, ¿sí? Pero cuando uno tiene esas ganas de sentirse perdonado y cuando uno siente esas ganas de decir, wow, Dios, yo sé que yo la he embarrado, pero necesito tu perdón, necesito ese permiso de decir, ok, ya me equivoqué en el pasado, pero puedo volver a empezar 1 y 10,000 veces más. Y por eso traigo a colación, sí señoritos, Isaías 65. Está entre el 16 y el 17. Entonces no voy a leer una parte del 16, pero sí voy a leer una partecita que dice, las aflicciones anteriores han quedado olvidadas, han desaparecido de mi vista. Miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo pasado quedará olvidado, nadie se volverá a acordar de ello. Llénense de gozo y alegría para siempre por lo que voy a crear, porque voy a crear un Jerusalén feliz y un pueblo contento que viva en ella. Entonces, y después termina en el 19, en ella no se volverá a oír el llanto ni gritos de angustia. ¿Qué pasa acá? Yo sé que Dios está hablando de Jerusalén, ¿cierto? Y yo sé que tú seguramente ya te perdiste en este podcast, dijiste como que está hablando. Pero quiero que si tú vuelvas acá, vuelva y vamos a volver juntos en términos de que Dios perdona, ¿sí? Dios realmente perdona y Él siempre nos dice, bueno,
todo ha quedado olvidado, todo quedó atrás, ¿sí? Por eso se dice que sus misericordias son nuevas todos los días. Pero para poder sentir ese perdón, yo tengo que aceptar ese perdón también. Tengo que estar consciente de que el perdón ya está. Hace mucho rato Dios nos perdonó y que si nos tiene que perdonar 10,000 veces, Él nos va a perdonar 10,000 veces porque ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es el Dios que nos va a llevar al infierno porque pecamos. Nuestro Dios es ese Dios que nos perdona, que está todo el tiempo ahí esperando que nosotros salgamos corriendo y que le digamos que lo amamos. Ese es nuestro Dios. Ese Dios que nos dice perdonen 7 veces 70 o 70 veces 7. Pero a lo que yo vengo es como, yo sé que es difícil y no quiero que por esto te alejes de Dios, porque eso es lo que hace el enemigo y eso es lo que hace la fuerza malvada del mundo entero, y es que quiere que nos alejemos de Él, quiere que nos sintamos indignos, quiere que nos sintamos de esta manera tan incómoda con nosotros mismos y con Dios, que ni siquiera sintamos que podamos ir al Padre porque nos sentimos sucios, nos sentimos indignos, no nos sentimos perdonados. Así que por eso te quería leer esa parte, porque Dios nos dice como que llénense de gozo, llénense de alegría, porque Él va a crear algo nuevo, Él va a crear algo nuevo en ti, Él va a crear algo nuevo en mí. Puede que no lo haga hoy o no lo haga mañana, pero lo va a hacer. En algún momento lo va a hacer, en algún momento tú vas a dejar de pecar, y en algún momento, inclusive en ese pecado, Dios te va a ayudar, porque ese es nuestro Dios. Dios no le ayudó a todas las personas que están acá en la Biblia porque eran perfectos y maravillosos, no. Hay un montón de pecadores en esta Biblia, un montón de pecadores. Personas que no le creyeron a Dios, personas que le hicieron muchos daños a otras personas. Le hicieron muchos daños, estoy hablando como Apus, como Apu, con todas las S, sorry. Pero hubo muchas personas que le hicieron mucho daño a otras personas, que mataron, que tuvieron sexo con otras personas, que se rieron de Dios, que le fallaron a Dios, que lo negaron. Todas esas personas, imagínense que hubiera sido de la vida de Pedro si Pedro hubiera dicho, yo, ¿quién soy? Yo no merezco nada de esto, yo ya me voy. ¿Qué hubiera pasado? Imagínense cuando Pedro le negó a Dios, negó a Jesús, negó a su amigo. Y ese eres tú, y esa soy yo. Cada vez que negamos a Dios en nuestro pecado, cada vez que lo preferimos por encima de nuestros pecados, de nuestras ganas, de nuestros deseos. Pero igual, hoy Dios nos pregunta, ¿tú me quieres? 3 veces le preguntó a Pedro, ¿tú me quieres? Pregúntate eso, ¿cuánto quieres a Dios? Y que el hecho de que quieras empezar una vida nueva no sea porque tienes miedo de irte al infierno, no, por favor, no. Sino porque tú amas tanto a Dios que no quieres equivocarte. Inclusive cuando amamos nos equivocamos. Y eso no quiere decir que no lo amemos. Así que hoy quiero que nos liberemos de tanto dolor, ¿saben? Nos vamos a liberar de esas culpas, de esos miedos, de esos pecados, y vamos a confiar en que Dios nos ama de una manera loca, de que Dios ya nos perdonó, que nos perdonó por lo que hicimos ayer, por lo que hicimos hoy, por lo que vamos a hacer mañana. Que sí nos pide que haya cierta perfección en Él, porque lo único perfecto que hay en nosotros es Él. Por eso Dios se puede empoderar, sí, en nuestra debilidad, sí, porque sin esa debilidad nosotros ya no seríamos seres humanos. Así que yo hoy quiero que recuerdes eso, que le digas a los demás, Dios existe, Dios te ama, que no tengas miedo de hablar de Dios porque eres un pecador, que te liberes de eso, porque en algún momento te dijeron, no, es que no puedes hablar de Dios porque eres un pecador, es que no puedes hablar con Dios, orarle a Dios, debería darte pena porque eres un pecador, porque fumas, porque tomas, porque estás viendo y consumiendo porno, porque estás
¿Qué estás haciendo que te está haciendo pecar y quieres sentirte perdonado? Y eso no quiere decir que Dios no te ama. Eso no quiere decir que tú no puedes estar cerca de Dios. Entre más cerquita de Dios, más lejos del pecado. Y yo también soy una pecadora. Y yo también soy una persona que comete muchos errores y seguramente si tú me estás viendo y me conoces, sabes que eso es muy real. Y qué bueno, porque yo me glorifico de mis errores, porque saben que todo lo bueno que hay en mí es solamente Dios. Todo lo malo que hay en mí es María Fernanda Pinto, tratando de resucitar esa parte de mí que es tan difícil. Así que pon tu nombre. Todo lo bueno que hay en ti es de Dios y todo lo malo que hay en ti es de esta persona. Y aún así, eso no significa que no eres amado. Eso no significa que no puedes hablar con Dios y hablar de Dios. Eso no significa que no vas a ser perdonado. Eso no significa nada de eso. Por favor, quítate todas esas penas y todos esos miedos y todas esas cosas en la cabeza. Que tu Padre es tu Padre y es tu Creador. Y las veces que sean necesarias, tú vas a ir, te vas a postrar en el Padre y le vas a pedir perdón. Y siente el perdón ahora mismo. Vive en libertad. Imagínate todo lo que hizo Jesús. Todo lo que hizo Jesús. Para que tú y yo nos sintamos condenados. Sabiendo que Él murió por ti y por mí para sentirnos libres. Y que todo eso fue en vano porque seguimos viviendo una vida cautivos. Tomando malas decisiones, pecando, volviendo a lo mismo. Y lo más triste de todo es que nos alejemos de eso. Nos alejemos de Dios, nos alejemos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos de nuestro propósito, porque eso es lo que hace el pecado y eso es lo que hace el enemigo. Hacerte sentir tan mal que ni siquiera te sientas hijo de Dios, para que no puedas hacer nada en el reino de Dios. Y Dios nos dice, van a fijarse en el reino de Dios, en mi reino, en su justicia y lo demás llegará por añadidura. Lo demás es también el perdón. El perdón llega por añadidura. Así que quédate con eso. Entre más cerquita de Dios, más lejos del pecado. Esto fue Hablando con Dios Podcast. Recuerda, el propósito está en ti.